Estocolmo, 1990. Yo, en una manifestación de apoyo a la revolución en Perú. Cuando era niña, mi papá siempre me hablaba de su hermana Augusta. Augusta se casó con Abimael Guzmán, el líder de sendero en la casa de mis abuelos en Ayacucho. Mikael Wikström es un realizador sueco que ya tiene varias películas hechas en el Perú, pero que está mostrando la más reciente, que es Tempestad en los Andes. Tempestad en los Andes es una película interesante que sigue el recorrido de una sobrina de Augusto Latorre. Augusto Latorre fue la primera esposa de Abimael Guzmán Reynoso, el líder de Sendero Luminoso. Y es una especie de viaje hacia la verdad, ¿no? Claro. A contrastar, digamos, a contrastar lo que ella recibió como herencia de su familia, ¿no? Un discurso ideológico muy cargado, ¿no? Y venir al Perú para ver qué pasó. Tu película siempre son viajes de descubrimiento, ¿no? Cuando tú viniste... Bueno, yo diría que cualquier película documental debería ser un viaje Claro. de un encuentro con algo no esperado, algo nuevo, ¿no? Una investigación. Por no tener un guión, por no tener conocimiento de lo que va a resultar, ¿no? Y aunque creo que en el mundo documental muchas veces se llama documentales a lo que realmente son reportajes premeditadas, ¿no? Y que realmente no son documentales en el sentido, para mí por lo menos, más profundo de la palabra, ¿no? Sí, y para mí es un descubrimiento. Por supuesto que yo tengo mis puntos de partidas, ¿no? Que no quiere decir que es lo mismo como un guión, ¿no? Pero por supuesto yo tengo mis ponencias y los conflictos que quiero investigar, ¿no? Tal como también Josefine en la película tiene una ansiedad de conocer su realidad. Exactamente de la misma forma como Flor, la otra protagonista, también lo tiene, porque ella nació 2 años antes de que empiece el conflicto interno armado, en 80, y ella sufre primero el exilio del campo, la pérdida de una hermanita que no se cuenta en la película, pero que también fue debido a las circunstancias del conflicto armado. Y después se encuentra con la pérdida de su hermano que injustamente fue asesinado en Frontón sin ni siquiera haber pasado por la justicia, ¿no? ¿Cómo conociste a Josefine y cómo, digamos, fue tu conversación con ella y, digamos, cómo decidieron venir al Perú? La película empieza, el rodaje de la película empieza con el protagonismo de Flor, que es la hija de un dirigente campesino de la Sierra Central de Apurímac, que yo conocí en el año 1974, cuando estaba aquí como reportero gráfico independiente y también... ¿Fue la primera vez que viniste? Sí, la primera vez que vine. Entonces yo estaba en la sierra presenciando las tomas de tierras de los campesinos, que esas tomas se dieron, digamos, en el contexto de la reforma agraria de Velasco Alvarado durante la época del reformismo militar, se puede decir, ¿no? Y empezamos el rodaje en 2010 solo con la historia de Flor y su familia, la muerte de su hermano Claudio en Frontón y la búsqueda de justicia de parte de la familia y Flor, ¿no? Pero durante el primer rodaje me viene un correo electrónico de Suecia diciendo: hola, soy Josefine, no me conoces, he visto con mi familia, he visto tus películas anteriores peruanas, ¿no? Y nos hemos conmovido mucho. Quiero contarte que soy hijo de un hermano de Augusta Latorre. Y después me cuenta un poco de lo que ha significado eso para ella. Y por supuesto, yo estando ya en el rodaje de una película que íntimamente tiene que ver con este conflicto, en la cual Josefine también busca su pasado, pero en una forma totalmente distinta a lo de Flor. Por supuesto, era una coincidencia un poco increíble, pero también creíble, porque con todo el pasado peruano que yo tengo en mis trabajos, etcétera, no es tan
raro que se encuentran cosas en el camino, coincidencias, ¿no? Que no son solamente coincidencias. Decidimos de encontrarnos cuando yo volví a Suecia y yo le presenté lo que estaba haciendo y muy pronto me di cuenta que era una mujer joven extraordinaria en muchos sentidos, ¿no? Con coraje, inteligencia y no solamente inteligencia intelectual, sino emocional también, mucha capacidad, ¿no? Y entonces ya la invité a presenciar, a ir con nosotros a Perú y encontrarse con Flor. Y después yo tuve que, cuando ella contestó que sí, y que con todo iba a meterse en eso, ¿no? Y eso fue una promesa que cumplió realmente, ¿no? Y después había que convencer a Flor y su familia de aceptar la presencia de un familiar de la cúpula del sendero, ¿no? Aunque por supuesto no tenía ninguna culpa porque nació afuera, nació en Suecia en 88 y nunca había ido a Perú, ¿no? Pero de todas maneras relacionada íntimamente con Sendero Luminoso. Cuando ella te escribe, ¿ya había esa tensión con su familia? ¿Ella ya tenía esas dudas? ¿Ella ya tenía esas incertidumbres? Porque la película es en realidad una carta al padre, ¿no? Hay una, digamos, una voz epistolar, ¿no? Se está dirigiendo al padre. Se está dirigiendo al padre de muchas maneras, de alguna manera enfrentándolo, ¿no es cierto? Y rompiendo con él, de alguna, ¿no? Pero de un modo entrañable y respetuoso, ¿no? Ella, ¿cuáles eran sus dudas? ¿Cómo es ese elemento de tensión ahí? No, ella había llegado a entender mucho antes que escribió esta carta a mí, teniendo ya la edad de 23 años y ya estando en una carrera universitaria de estudios de relaciones internacionales y chino mandarín. Por supuesto, era una joven inteligente y que había entendido, viviendo en una sociedad abierta como Suecia, ¿no? Con acceso a todo tipo de información, había entendido que lo que le habían contado como niña era mitología, no era la realidad, digamos, ¿no? Y ella, pero aún teniendo así un lazo muy emocional a toda la historia, ¿no? Quería saber qué cosa era real de eso, ¿no? Había alguna coincidencia entre la realidad y lo que le habían contado como niña, ¿no? Y claro que es una inquietud para una joven, una persona ya tan abierta, tan curiosa, tan así en principios de su vida personal, independiente, tratando de tratar su propio camino, es inevitable que se busca la realidad, la verdad, ¿no? Y cuando pones cuando las juntas, ¿no es cierto?, a la joven y a Rosa, ¿cómo es que se produce eso? Tu presencia con la cámara no es un elemento que ya crea determinadas condiciones. ¿Cómo manejas esas relaciones? Que un poco me hacían pensar además a tus películas anteriores, ¿no? Cuando se crea esta especie de enfrentamiento entre las familias, e incluso contigo, ¿no? Sí, claro, claro. No, porque yo formo parte del conflicto, evidentemente, ¿no? Y más que nada porque estoy allá con mi cámara, ¿no? Y influyo, por supuesto, en la situación, ¿no? Pero es un método que yo he estado desarrollando desde el principio de mi trabajo cinematográfico, en el principio de los años 80, ¿no? Que yo buscaba siempre el conflicto inherente en todo tipo de relato, de vida, ¿no? Porque adentro de este conflicto siempre hay verdades múltiples, hay capas de realidades, ¿no? Que uno tiene que pasarlos y entrar en la próxima capa, ¿no? Para llegar al fondo de los personajes y sus motivaciones y todo, ¿no? Y en la ficción, evidentemente, la ficción existe porque muchas veces es imposible relatar esas profundidades en el documental, ¿no? Porque no tienes acceso, es demasiado dañino o tienes problemas de moral, ¿no? De ética para entrar en eso. Pero yo quería ir más allá, digamos, pensando un poco en los primeros trabajos de Cassavetes y Ken Loach, que utilizaban métodos muy cercanos al documental inquisitivo en ese sentido, ¿no? Y por eso yo he tenido que entrar mucho en la vida de mis personajes y conociéndolos al fondo y también dándoles a conocer a mí, a ellos, ¿no? Porque es un proceso de intercambio de sentimientos y conocimientos de la vida y de motivos míos para que estén de acuerdo de entregarse en la película. Y es un proceso también que permite
los actores, entre comillas, ¿no? Pero que son actores en sus propias vidas y en sus propios relatos, ¿no? Permiten a ellos de expresar cosas que ni siquiera han logrado expresar anteriormente. Este proceso también, por supuesto, implica que yo tengo un acuerdo moral con mis protagonistas, ¿no? Que si hay cosas que salen durante esas filmaciones que por X razón no puede publicarse, están en los derechos ellos de censurarlo. Y ahí se termina, digamos, no la filmación, pero se termina la inclusión en la película de estas escenas. Y siempre hay casos. El desencanto de esta chica ante lo que encuentra en el Perú, ¿cómo lo viste? Porque tú como documentalista tienes una propia opinión, digamos, ¿no? Que está expresada, por supuesto, en la película, ¿no? Por ahí escuchaba de alguien que decía que tu película tenía simpatía por Sendero Luminoso, y yo no sé, pues, ¿no? ¿Por dónde puede verse eso, ¿no? O cómo puede verse eso. Tu propia impresión como documentalista frente a este proceso de desencanto, ¿tú crees que ella haya salido satisfecha de la experiencia, por más dolorosa que haya sido? Absolutamente. Y creo que es parte, yo veo en ella tenía 23 años a encontrarse con Perú la primera vez. Yo también, en 74, que es un poco raro, ¿no? Ella hace su viaje como yo lo hacía en ese tiempo, ¿no? Y para mí también fue doloroso encontrarme con la realidad peruana en esos días. Pero de ninguna manera un dolor que significa un distanciamiento hacia Perú. Al contrario, es un acercamiento, ¿no? El dolor forma parte de nuestras vidas, ¿no? Sea de donde venimos, ¿no? Porque de todas maneras vamos a morir todos, ¿no? Y estamos conscientes de eso. En marco de eso vivimos nuestras vidas, ¿no? Y en esas vidas hay un montón de fracasos, duelos, personas, amigos que desaparecen por X razón, amores que no se cumplen y qué sé yo. Pero también el otro lado, el dolor va junto con la belleza de la vida. Creo que Josefina encontró, no creo, yo sé, Josefina encuentra lo mismo que yo encontraba, que una profunda ternura, un profundo sentimiento de vida adentro de todo el sufrimiento también. Eso va juntos, ¿no? Y siempre para mí ha caminado junto el dolor y la belleza de la vida, ¿no? Es como dice Arguedas, ¿no? Lo que afirmó Arguedas en todas sus obras y lo que dijo textualmente, ¿no? Que en Perú la brutalidad más terrible y la ternura más profunda andaba mano a mano. ¿Y a qué lleva esto en el caso de esta joven que viene al Perú y descubre esto? ¿A una ruptura con su familia o a una especie de reposicionamiento en la familia? Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Lo último. Pero es un proceso que ella está viviendo en ese momento y no sabemos dónde va a terminar. Porque la familia no ha visto la película, ellos tienen un montón de prejuicios sobre la película, un montón de miedo más que nada, diría yo, ¿no? Porque la madre de Josefina, por ejemplo, nunca ha estado en Perú. No conoce nada de la realidad peruana, fuera de lo que le han contado su esposo, sus familiares peruanos y lo que ha leído o visto en películas sobre Perú. Pero no ha vivido la realidad peruana tal como la ha hecho su hija. Yo creo que Josefina espera con mucha paciencia que sus padres tarde o temprano van a entender lo que ella ha vivido y van a sumarse a su experiencia. Pero por supuesto no se puede garantizar eso. Ella no tiene ningún poder sobre eso, ¿no? Mantiene su relación con la familia, pero con un conflicto bastante fuerte. Papá, no querías que yo haga este viaje. ¿Tienes miedo que no sea tan leal con Sendero y Abimael como los demás en la familia? Quiero saber la verdad.